Antes de arrancar con el cuestionario, digamos, está ligado a un espacio que tenemos aquí en la zona de administración que se llama el banco de preguntas. Y como su nombre bien lo dice, eso pues de lo que se trata es de un almacén en el que nosotros vamos guardando preguntas que nos pueden ser de utilidad para exámenes que vayamos a hacer, para pruebas, para cuestionarios, etcétera. Digamos que esa es su utilidad. Voy a ingresar aquí al banco de preguntas, le voy a dar clic allí. Ustedes pues pueden hacer lo propio con su curso. Una vez que ingreso al banco de preguntas, pues a mí se me muestran las preguntas que tengo disponibles. Para retomar, quizás para las personas que se vienen integrando, estamos acá en el banco de preguntas. Apenas si le acabamos de dar clic, el banco de preguntas es un almacén de preguntas, básicamente, que utilizamos después en la herramienta cuestionario. Tenemos acá entonces, se nos muestran las preguntas y aquí en la parte superior, esas preguntas se nos muestran. Ahí vamos a ver, viene entrando más gente. Bienvenidos los que acaban de ingresar. Y entonces, les decía, aquí en el banco de preguntas, cuando le damos clic, pues nos aparece esta interfaz en las que se nos muestran las preguntas que tenemos incorporadas allí. Y esas preguntas se nos muestran por lo que se llaman categorías, que yo puedo navegarlas aquí en la parte superior. Yo tengo varias categorías. Entonces, si yo le doy clic acá en continuidad, por ejemplo, entonces me aparecen las preguntas que tengo sobre el tema de continuidad. Si le doy clic acá y le pongo cambio climático, pues me aparecen las preguntas que tengo con respecto a cambio climático. Y podría, digamos, seguir navegando por cualquiera de todas esas preguntas que tengo allí disponibles. Bueno, como ustedes vieron, eso se organiza por carpetas. Las carpetas técnicamente se llaman aquí categorías. Y antes de ingresar preguntas, pues yo lo que sugeriría es que uno trate de construir una estructura de categorías, de carpetas, que le sea funcional al curso que uno tiene. Vamos a ver, si yo tengo mi curso y mi curso tiene dos exámenes, es de dos exámenes, entonces yo podría crear una categoría que se llame primer examen y dentro de esa categoría de primer examen podría crear otras categorías eh, que me sirvan para ese primer examen. Entonces, no sé si estoy en un curso de matemática general, entonces puede ser que ese primer examen tenga que ver, no sé, con álgebra, y entonces uno crea una carpeta que se llame álgebra, puede crear otra carpeta, no sé, que se llame factorización, otra que se llame trigonometría, y entonces uno podría ir creándolo por subtemas cada una de esas preguntas que vamos a incorporar. Algunas otras personas prefieren crear las categorías por tipo de pregunta y entonces pues hacen preguntas, si son preguntas de opción múltiple, entonces hacen una categoría que se llama, no sé, primer examen opción múltiple y van ingresando todas las preguntas de opción múltiple y después hacen otra que se llame verdadero o falso y hacen todas las que tienen que ver con verdadero o falso. Bueno, esta primera parte es nada más para mostrarlas y aquí podríamos crear preguntas, ¿verdad? Pero como les digo, lo mejor es que tengamos primero esa estructura de categorías que queremos generar. Para ello, en el banco de preguntas, acá en el menú de administración, tenemos esta zona de categorías. Le damos clic allí y allí pues a mí me van a aparecer todas las categorías que yo tengo, ¿verdad? En mi caso, como yo soy gestor en la plataforma, me van a salir, digamos, más opciones que a ustedes. A ustedes posiblemente les va a salir nada más una categoría para su curso. En este caso sería esta, ¿verdad? Curso central, taller noche. Y en el de ustedes será el nombre de su curso. Y allí debajo le van a aparecer las categorías que tengan en su curso. En mi caso, esta por defecto, BP 2033, esta es la categoría de este curso en específico. Como habíamos realizado una importación, si recuerdan, hicimos un ejemplo de una importación de un curso
de matemática, de cálculo. Entonces, en el momento en que hicimos la importación de ese curso de cálculo, nosotros le dijimos que importara el banco de preguntas y entonces se trajo esta parte de aquí, que es el banco de preguntas proveniente de ese otro curso, ¿verdad? Y entonces vean que nosotros podemos también con la herramienta de importación jalar preguntas que tenemos en otros cursos para compartirlas y tenerlas ahí para utilizarlas. Bueno, con esta herramienta de categorías, pues yo puedo crearlas, ¿verdad? Si aquí bajo, entonces me aparece la opción de añadir las categorías y entonces aquí en el nombre yo podría ponerle acá, no sé, capitales del mundo. Bueno, vamos a poner una que se llame primer examen para seguir como la misma lógica. Primer examen y podría poner las siglas de mi curso para que quede bien clarito. Añado la categoría. Vean que entonces justo aquí en el BPE 23, este que está aquí, aparece la categoría primer examen siglas del curso. Podría querer hacer otra carpeta, y entonces que sea la del segundo examen. En que aquí en la parte superior yo selecciono cuál es la categoría, bueno, padre, madre, como queramos decirle. Aquí le añado la categoría. Y entonces me quedan estas dos categorías en el mismo nivel que esta otra. Si yo quisiera ya agregarle las categorías específicas para el primer examen acá, entonces vengo y aquí en la categoría padre selecciono pues entonces primer examen y digamos que va a ser un examen de literatura. Entonces, literatura costarricense, literatura costarricense, que sería, digamos, como un tema. Ese tema podría repetirse en el segundo examen y para no crearme confusiones entre las carpetas, pues entonces yo le pongo un apellido aquí, no sé, primer examen. Me enrede, añado la categoría y me queda, vean, aquí ya en el árbol, esto es como un árbol de carpetas, similar a cómo funciona un disco duro. Si quiero agregarle alguna otra categoría a ese primer examen, igual aquí en la categoría padre vengo y la selecciono. Aquí me pondría, no sé, literatura española o literatura sudamericana, pongámosle, no sé, latinoamericana. También primer examen. Añado la categoría y entonces vean que ya creo una estructura para mi primer examen. Si quiero agregarle preguntas, pues las preguntas yo las puedo ir alimentando cuando yo quiera. Entonces, digamos que podría empezar a poner ahora y me puedo entrar aquí a literatura costarricense. Y cuando ingreso me mostraría las preguntas que tengo. Como no tengo ninguna, pues no me muestra ninguna y aquí puedo crear una nueva pregunta. Le voy a dar clic ahí en crear una nueva pregunta. Eso me abre una ventana con los diferentes tipos de pregunta que yo puedo utilizar, que son todos estos. Son muchos, no los vamos a ver todos, nos vamos a concentrar solo en 5 tipos. Yo voy a hacer ejemplos de 5 tipos de preguntas. Y voy a iniciar con el de opción múltiple. Acá le doy a agregar. Y aquí le pongo un nombre a la pregunta. Este nombre de la pregunta no lo ve el estudiante. Digamos que es un nombre pista para uno como profesor. Y entonces, no sé, yo podría poner acá historias de Tatamundo. Escribí así. Entonces podría poner acá, señale el autor de Historias de Tatamundo. Aquí empiezo a bajar, ¿verdad? Recordemos que esta es una pregunta de respuesta
de opciones, ¿verdad? Y entonces aquí puedo ponerle una puntuación, no sé, podría ponerle 2. Igual esta puntuación se puede cambiar cuando uno hace el cuestionario. Eh, y aquí me pregunta que si voy a tener una o varias respuestas. Entonces, esta, por ejemplo, es el autor de un libro, es solo uno y entonces es solo una respuesta. Se me olvidó, podemos plantear una retroalimentación general al estudiante, es decir, que cuando el estudiante revise los resultados de su examen, se le van a presentar todo lo que llame retroalimentación y aquí entonces uno podría decirle, bueno, historias de Tatamundo, es un libro de bla, 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 y su autor fue, entonces podríamos tener una retroalimentación allí. El sistema nos permite barajar respuestas, eso quiere decir que para un estudiante le puede salir en la opción A un autor y en la opción C sería el mismo autor para otro estudiante. ¿Cómo numeramos las elecciones? Tenemos varias opciones. A mí me gusta esta, que es la clásica. Y aquí vamos a admitir, bienvenida Virginia. Y les recuerdo a las personas que recién se ingresaron que escriban presente. Ahí está don Sergio. Sergio, ¿cómo es eso de Federico y Sergio? Sergio Federico, ¿cómo es la cosa ahí? Vamos a ver. Y entonces, aquí numeramos las selecciones, ¿verdad? ¿Cómo van a ir? Y aquí pondríamos las opciones que tendrían los estudiantes para escoger. Este es un marcar con X. Y entonces yo podría poner aquí, no sé, Joaquín Gutiérrez. Aquí puedo igual programar una retroalimentación por si el estudiante seleccionó a Joaquín Gutiérrez. Entonces uno aquí le dice Joaquín Gutiérrez no fue el autor de tal y tal cosa, escribió tal y tal otra. Podría poner una de la segunda elección. Aquí no le pongo ninguna calificación. Esta sería una respuesta incorrecta, la de Joaquín Gutiérrez. Entonces no le pongo ninguna calificación, pero incluso si uno quisiera puede poner calificaciones negativas, ¿verdad? Que le resten puntos al estudiante si fuera, digamos, lo que uno quisiera hacer. Aquí voy a poner la lección 2, voy a poner la correcta, Fabián Dobles. Calificación sería el 100% del puntaje. Y aquí podría igual programar una retroalimentación. Fabián Dobles fue él, bla, bla, bla. Puedo seguir agregando más opciones, no sé, entonces podría poner Yolanda Oriamuno. Aquí igual puedo hacer una retroalimentación. Yolanda Oriamuno fue. Y podría poner acá Carmen Naranjo. Igual, ¿verdad? Carmen Naranjo fue, bla, bla. Y podría agregar todas las que yo quisiera, ¿verdad? Aquí me muestra 5, pero vean que tengo espacio para agregar 3 más y podría seguir agregando 3 y 3. Yo lo voy a dejar hasta la 4, a pesar de que la 5 está visible, si yo no le pongo nada, pues no la va a mostrar. Luego me va a aparecer este espacio que se llama retroalimentación combinada. La retroalimentación combinada básicamente es el mensaje que le manda al estudiante si tuvo la pregunta buena o mala, ¿verdad? Es como un mensajito pequeño y entonces si la tiene buena que dice respuesta correcta, si uno quisiera modificar ese texto, pues uno pone otro, no sé, bravo, o la tuviste bien, o no sé, depende, digamos, del estilo de cada profesor. Si es una pregunta de varias opciones, la respuesta puede estar parcialmente correcta y entonces aquí se le pondría al estudiante ese parcialmente correcta. Y volviendo, perdón, a ese tema de las respuestas múltiples, yo le programé el 100% aquí a Fabián Dobles, pero digamos que si esto hubiera sido una respuesta múltiple, entonces yo podría, vamos a ver, si hubiera sido un libro que hubieran escrito Fabián Dobles y Yolanda Oriamuno, entonces podría haberle programado 50% a Fabián Dobles y 50% a Yolanda Oriamuno del total del puntaje. Bueno, esto es la retroalimentación combinada, ¿verdad? Y luego, aquí viene una opción de múltiples intentos. Recordemos que esto es un banco de preguntas y entonces este asunto de los intentos
En realidad funciona solo si el cuestionario nosotros lo programamos para varios intentos. Si el cuestionario está programado para varios intentos, uno podría programarle fichas, perdón, pistas a los estudiantes, eh, de manera que cuando ellos llegan a un segundo intento, por ejemplo, si no saben la respuesta, entonces uno podría ponerle acá alguna pista y si el estudiante hace uso de las pistas, entonces podría penalizársele un porcentaje de la nota que obtuvo. Nuevamente, si el cuestionario está programado para varios intentos, entonces yo no se podría poner aquí. También fue el autor de El sitio de las abras. Y con eso es suficiente que tengamos ahí. Si no queremos poner pista, nada más no las llenamos y entonces no tendrían pistas. Aquí guardo los cambios y ya tengo creada una pregunta dentro del espacio de literatura costarricense del primer examen. Voy a crear otra pregunta para que veamos un nuevo tipo de pregunta. Y entonces aquí vengo y selecciono verdadero o falso. Acá le doy agregar y entonces no se le puedo poner nombre de la pregunta y entonces vamos a ver cuentos de mi tía Panchita. Y aquí, entonces aquí puedo poner el autor de los cuentos de mi tía Panchita fue, y voy a poner aquí, no sé, Fernando Contreras. Y aquí igual podría poner una retroalimentación general y entonces puedo hablar algo sobre los cuentos de mi tía Panchita. Y digo quién es el autor, la autora, digamos. Y aquí pongo, como es un verdadero o falso, entonces aquí tengo que poner cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es falso. Si fuera verdadero, pues pongo verdadero. Y aquí puedo crear una retroalimentación para las personas que escribieron verdadero y para las que escribieron falso. Y entonces, no sé, para las que escribieron verdadero, entonces yo podría poner Fernando Contreras no es el autor, fue el autor de estas y estas otras cosas que no es porque no está muerto. Y acá si escribieron falso, entonces les podría poner Carmen Lira, taca, 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 taca. Aquí en las de verdadero o falso, a pesar de que aparece esto en múltiples intentos, no hay absolutamente nada, porque si un estudiante la tuvo mala en el primer intento, pues en el segundo la tiene buena, ¿verdad? Verdadero o falso. Aquí voy a guardar los cambios y entonces ya tengo aquí creada la pregunta de verdadero o falso. Voy a crear otra pregunta y voy a crear esta de emparejamiento. Acá le voy a dar a agregar. Y el emparejamiento es como una especie de pareo, más o menos así. Pareo más simplificado, digamos. Entonces aquí le podría poner, no sé, autores costarricenses. Aquí le pongo en la pregunta, asocie el autor con su obra, digamos. Y aquí podría poner, vamos a ver, vamos a ver, no me acuerdo bien, Luisa González. No me acuerdo, estoy así, en esta sí estoy bateando, creo que era así que se llamaba Ras de Suelo, no me acuerdo bien. Hay alguien de literatura y me corrige. Eh, Aquí podría poner igual, Fabián Dobles, el sitio de las abras. Luego podría poner Yolanda Oriamuno. Creo que era la ruta de la evasión, era la de Yolanda Oriamuno, la ruta de la evasión, no me acuerdo, ya me corrigen, ¿verdad?
Y bueno, ahí podría seguir agregando. Y si están malas, ahí me corrigen, ¿verdad? Porque yo no sé tanto de eso. Igual aquí la retroalimentación combinada, lo mismo de la otra, de correcta, parcialmente correcta o incorrecta, si queremos cambiar el texto que está allí. Aquí podríamos poner pistas de la misma manera, si quisiéramos, y programarles una penalización. Y aquí le doy pues guardar cambios y las preguntas se van guardando en el banco de preguntas. Recordemos, estas preguntas todavía no existen en un cuestionario. Y voy a crear otro tipo de pregunta para cargarla acá y voy a seleccionar esta de respuesta corta. Le voy a dar a agregar. Y aquí vamos a ver, vamos a poder buscar un autor con que se tilde. Vamos a ver, con tilde. Vamos a ver, bueno, no importa. Nombre de la pregunta, el árbol enfermo. Y aquí pongo este es como un complete. El autor de el árbol enfermo es... Y el estudiante le va a aparecer un espacio para que escriba. Igual aquí programamos una retroalimentación general. Y aquí nosotros podemos programar varias posibles respuestas que va a tener el estudiante. Entonces, no sé, una posible respuesta es Gallini. Yo no le puedo poner que sea el 100%. Otra posible respuesta, digamos, sería Carlos Gallini. También le podríamos poner el 100%. No me sé el segundo apellido de Carlos Gallini, pero podría poner otra posible respuesta con el segundo apellido de Carlos de Gallini. Si tuviera un segundo nombre, puedo hacer otra con todos los nombres, ¿verdad? De forma que no tenga que entrar a corregir la calificación del estudiante porque ya tengo previsto todo lo que podría escribir. Bueno, aquí lo mismo, puedo en múltiples intentos, podría darle pistas al estudiante si quisiera. Voy a guardar los cambios y entonces ya yo tendría disponible una serie de preguntas en el banco de preguntas. Si quisiera cargar preguntas en otra categoría, pues vengo aquí, selecciono, digamos, literatura latinoamericana y podría crear otra pregunta en literatura latinoamericana para el primer examen. Este es, digamos, la forma en que agregamos preguntas y categorías en el banco. Este banco que nosotros tenemos lo podemos exportar si quisiéramos. Y entonces no sé si estamos trabajando con otros profesores y los otros profesores están generando también preguntas en el mismo curso. Entonces yo puedo compartirles a los otros profesores mi avance del banco de preguntas y aquí en exportar selecciono alguna de las categorías que quiero exportar. Entonces, no sé, esta que tiene 4 preguntitas. Entonces, acá entramos y yo puedo exportar las preguntas de una categoría en específico. Aquí yo las seleccionaría. Aquí les recomiendo que utilicen el formato Moodle XML, este de acá. Y entonces yo las exporto en un archivo y ese archivo se me descarga a la computadora de forma directa y ese archivo yo podría, digamos, luego importarlo. Lo voy a importar en este mismo curso. Como el ejemplo, me van a quedar duplicadas, digamos, las categorías, pero no importa para que veamos el ejemplo. Le doy aquí en importar y entonces aquí le doy al formato XML. Selecciono el archivo que está en mi computadora. Aquí le doy a abrir y subo, le doy a importar. Y bueno, aquí yo importé y se me importan las 4 preguntas que tenían. Le doy continuar. Y bueno, entonces vean que me quedan duplicadas en la categoría de literatura costarricense. Tengo las preguntas, sí, duplicadas. Si quisiera borrarlas, pues igual vengo acá donde aparece el listado, las marco y tengo una opción para borrarlas o para moverlas de categoría también. Aquí le puedo dar borrar
y me desaparecen esas preguntas que tenían duplicadas. Bueno, ese es el tema con el banco de preguntas. Para que un banco de preguntas funcione, pues deberíamos crear un cuestionario. Y para crear el cuestionario, voy a regresar al curso. Igual que cualquier otra actividad o recurso, vamos a tener que utilizar, añadir una actividad o recurso. Entonces voy a crearlo acá en el tema 6. Voy a añadir una actividad o recurso y voy a seleccionar la opción de cuestionario. Acá le doy a agregar. Y bueno, digamos que este va a ser el primer examen parcial. Y le pondría las instrucciones a los estudiantes. Y ese examen que yo voy a hacer, ese cuestionario, yo le puedo, al igual que la tarea, programarle unas fechas para que el estudiante pueda resolverlo. Y entonces, bueno, con estas dos opciones de abrir y cerrar el cuestionario, yo podría aquí donde está habilitar, decirle que no sé, que a partir de hoy va a estar disponible el examen y podría decirle en la opción aquí de cerrar el cuestionario que tienen chance, no sé, hasta el 31 de mayo. Y entonces durante estos 3 días, 29, 30 y 31, el estudiante va a poder ingresar a resolver ese cuestionario. Yo podría ponerle un límite de tiempo, y entonces aquí le podría poner 60 minutos, digamos, es el tiempo que ustedes consideren oportuno. Digamos que yo le pongo 60 minutos. Eso quiere decir que cuando el estudiante ingresa, el 29, el 30 o el 31 va a tener 60 minutos para resolver el examen únicamente. Si yo quiero hacerlo de una forma más restringida mi examen y quisiera que sea nada más en una fecha específica, entonces pues le pongo la misma fecha de cierre y nada más le hago variaciones en la hora. Digamos que el estudiante tiene chance desde las 18:30 hasta las 18, hasta las 19, digamos. Perdón, quieren esta, hasta las 19. Media hora, digamos, para entrar a resolverlo. Bueno, no hay coincidencia, digamos, entre este tiempo y este. Debería haber coincidencia porque el cuestionario se cierra. Entonces debería ponerle las 19:32. Quiere decir que el estudiante solo va a tener una hora. Digamos que con esta programación hasta es innecesario poner este límite de tiempo. Lo voy a dejar nada más para que ustedes pues conozcan que eso existe. Esta otra opción que viene cuando el tiempo ha terminado, les recomiendo que la dejen como está, que el envío se realiza automáticamente. Esta opción se refiere a que cuando el estudiante hace un cuestionario, al puro final del cuestionario, aparece un botoncito que se dice, que se llama enviar y terminar. Y bueno, y entonces, ¿qué pasa si el estudiante no le hizo clic a ese botón? Con esta opción se envía y se realiza automáticamente. Inclusive si se acabó el tiempo, si se fueron los 60 minutos, lo que el estudiante haya hecho se guarda y se envía automáticamente. Las otras dos opciones que vienen, que es un periodo de gracia para enviar el cuestionario, digamos que esa segunda, lo único que le da al estudiante es chance de buscar ese botón para darle clic en enviar. Él no puede hacer ninguna modificación y entonces en realidad no tiene mucho sentido eso que está allí, digamos que nada más como la formalidad de que el estudiante le dé clic a enviar y terminar. Y les digo, ya yo he visto experiencias de el estudiante no le da clic, enviar y terminar, a pesar de que tiene el periodo de gracia, porque no encuentra el botón, porque se le pierde, porque no sabía que tenía que darle clic. Y entonces después es una novela porque el examen que hizo el estudiante nos queda guardado con las respuestas, pero no podemos activar la calificación y entonces por eso les sugiero esta. Y la última, digamos, es todavía más drástica. La última opción es el estudiante no le dio clic. Si no le dio clic a enviar y terminar, pierde el examen. Entonces sugiero esta, la primera. Luego tenemos aquí en el tema de calificación, viene la parte de las categorías de calificación que les recomendaba no utilizarlas.
digamos que en este momento además ni siquiera están funcionando bien en la plataforma, entonces ni tiene sentido usarlas. Esto les decía, no lo utilizamos en Costa Rica, la opción de calificación para aprobar. Y muy importante, si van a hacer un cuestionario, no se les olvide entrar aquí, porque aquí viene la parte de los intentos permitidos y cómo se utiliza el método de calificación con esos intentos. Vean que aquí está programado por defecto intentos permitidos sin límite. Eso quiere decir que un estudiante puede darle enviar y terminar y podría volver a entrar al examen, digamos, si tiene varios días para resolverlo otra vez o todas las veces que quiera durante esos días en que está habilitado el examen. Y si no cambiaron esto, se va a quedar con la calificación más alta que obtuvo. Digamos que eso puede ser bueno si esa es mi perspectiva de cómo se resuelve un examen y si esa es la lógica, digamos, que yo traigo. Pero si yo, digamos, quiero un examen más tradicional, entonces, bueno, digamos que no debería tener no límites en el número de intentos. Un examen más tradicional va a ser de un solo intento, por ejemplo. Y vean que se me elimina aquí la opción de calificación más alta, porque esto de aquí, método de calificación, se refiere a cómo se calcula la calificación cuando hay más de un intento. Entonces, el método de calificación, si hubiera dos intentos, en este caso, bueno, la calificación más alta que haya tenido en esos dos intentos es la que se le guarda. Hay otra opción que le promedia lo que tuvo en el primero y en el segundo intento. Y luego tenemos estas dos, digamos que la primera, esta que dice primer intento, pues básicamente el resto de los intentos que hace el estudiante son prácticas. No tiene como gran sentido, digamos, darle chance de hacer más intentos, si no va a tener variaciones en la nota, pero digamos, si uno quiere que haga prácticas, ahí va a estar disponible. Y el último intento sería que lo último que hace el estudiante es lo que se le toma como el valor de la nota. Yo voy a programar este ejemplo como de la forma más clásica y le voy a poner solamente un intento. Aquí en la parte de esquema básicamente lo que dice es cuántas preguntas por pantalla se le van a mostrar al estudiante. Digamos que si yo tengo un examen de 20 preguntas y le programo cada dos preguntas, el estudiante va a tener 10 pantallas, cada una con dos preguntas. Yo lo voy a programar de dos. Acá en comportamiento de las preguntas, bueno, yo casi que le sugiero dejarlo así tal cual, ordenar al azar las respuestas, ¿verdad? Que es lo mismo, el A y el B y el C pueden variar dependiendo de lo que el estudiante decida. Y en el comportamiento de las preguntas se refiere básicamente a la parte de la retroalimentación y entonces la retroalimentación diferida se refiere a que se muestra al final del cuestionario y la inmediata, pues cuando va resolviendo cada una de las preguntas. De igual manera, esta parte del comportamiento de las preguntas se vuelve todavía más detallado aquí donde dice opciones de revisión, que vean que dice uno y qué montón de cosas allí. Eh, si uno quiere tener un examen, digámosle así bien clásico, yo lo que les sugiero es que ustedes deshabiliten todas estas, las columnas todas excepto la última. Esto quiere decir que después de cerrar el cuestionario es esta fecha que aparece aquí, y entonces en el momento en que se alcanza esa fecha, hasta ese momento, el estudiante va a saber qué tuvo bueno, qué tuvo malo, y va a poder tener una retroalimentación. Si uno le habilita las otras, por ejemplo esta, entonces el estudiante, digamos que va a darse cuenta de lo que tuvo bueno y lo que tuvo malo antes de que se cerrara y le pasa las respuestas, tiene más chance de pasarle las respuestas a los compañeros. Entonces mi sugerencia es, dejemos deshabilitadas todas, excepto la última, ¿verdad? Luego acá tenemos en apariencia. Eso lo podemos dejar igual, no tiene tampoco gran importancia. No sé si queremos trabajar con menos decimales, podemos hacerle algunas variaciones. Igual estas restricciones extra tampoco son realmente importantes.
La retroalimentación global es uno le puede programar un mensaje a los estudiantes dependiendo de lo que se sacó. Entonces, no sé, yo podría programarle a los que se sacaron entre 100 y 90%, excelente, resulta excelente, bla, bla, bla. Y voy a agregarle más espacios aquí, podría programarle, vamos a ver, eso es lo malo, aquí está. Podría programarle a los que están entre 80, entre 90 y 80, sí, muy bien, entre 80 y 70, sí, buen esfuerzo. Y podría, digamos, seguir programando por bloques de notas, mensajitos específicos para los estudiantes según lo que se sacaron. Acá en ajustes comunes del módulo podemos ocultar y mostrarle a los estudiantes el cuestionario. De igual manera, el cuestionario se habilita, bueno, si está oculto, no se habilita, ¿verdad? Pero digamos que no tiene sentido no mostrarlo si ya de por sí tiene una fecha de inicio. Acá le decimos modo de grupos y entonces también podríamos tener cuestionarios, exámenes que se resuelven grupales y entonces podríamos habilitarlo. Separados sería lo tradicional. Visibles los estudiantes van a poder ver lo que se sacaron en la nota los otros estudiantes. Si trabajamos con agrupamientos, ahí lo habilitaríamos. Y básicamente, pues, esto lo dejamos tal cual. Aquí le voy a dar guardar cambios y mostrar. Ya configuramos nuestro cuestionario. Cómo se ingresa. Lo que no hemos hecho es hacer el cuestionario, es meterle preguntas. Y entonces cuando llegamos acá, es el momento de agregarle preguntas. Si de casualidad nosotros no le dimos guardar cambios y mostrar y le dimos guardar cambios y regresar al curso, voy a darle clic acá. Entonces, bueno, recordemos que siempre vamos a poder regresar a la actividad. Vamos a ver, aquí está. Le doy clic y voy a tener el chance de editar el cuestionario. Acá. Igual recordemos lo que la actividad que tenemos aquí siempre tiene un menú de administración a la izquierda y también en el menú de la izquierda tenemos la opción de editar el cuestionario. Aquí ingreso y importantísimo porque viene como medio escondido esta parte calificación máxima, que es lo que yo le sugiero es que sea el porcentaje en su curso, pues aquí debería estar y entonces no se le voy a poner 25%, bueno, 20, pongámoslo, 20%. No hay que ponerle el por ciento, sino solo el 20. Aquí le doy guardar y automáticamente cuando le genero esto se va a ir actualizando en la hoja, digamos, de calificaciones general, me agrega la actividad con el valor que tiene, que es de 20. Aquí en la parte de abajo podemos agregar las preguntas y aparece esta opción que dice agregar. Cuando le doy clic me aparecen tres opciones para agregar preguntas. La primera es una nueva pregunta. Voy a darle clic para que veamos. Así vemos el último tipo de pregunta que no hemos hecho. Dijimos que íbamos a hacer ejemplo de 5. Y voy a hacer esta que se llama tipo ensayo. Acá le doy a agregar. Y entonces cuando agrego esa pregunta, vean que uno puede desde el propio cuestionario agregar las preguntas. Y entonces, digamos que uno no es necesario que uno utilice el banco de preguntas para crear un examen. Uno podría crearlo directamente desde la herramienta cuestionario. Eso sí, cada pregunta que uno va agregando en la herramienta cuestionario automáticamente se va guardando en el banco de preguntas y uno puede guardarla en alguna de las categorías que tiene creadas. Entonces, digamos, en este caso voy a guardar esta pregunta en la categoría de literatura latinoamericana y entonces aquí, no sé, le voy a poner el nombre de la pregunta. Vamos a ver, igual le voy a poner, no sé, Rayuela. Entonces le puedo poner aquí, al estudiante, cuáles son las características particulares que tiene la obra Rayuela, digamos.
Y ahí puedo ponerle más cosas. Y entonces el estudiante, como esta es una pregunta de ensayo, tiene que escribir y evidentemente es una pregunta que no va a estar automatizada para la calificación, que nosotros vamos a tener que calificarla. Esta pregunta tipo ensayo es la pregunta más abierta de todas y como es la más abierta de todas, digamos que se nos va a adaptar a muchas situaciones. Entonces, por ejemplo, hay profesores que les gusta hacer verdadero o falso con justificación. Esa, digamos, no se las va a permitir la opción cerradita que vimos antes. Esta sí se las va a permitir porque aquí podría poner, por favor, señale si la siguiente afirmación es verdadera y falsa, justifique su respuesta. Entonces el estudiante cuando va a escribir va a poder poner es verdadera por esto, esto y esto. También esta herramienta va a ser útil si soy profesor de matemática y quiero que los estudiantes resuelvan una, un problema de desarrollo, por ejemplo, y quiero ver el procedimiento y todo, entonces yo puedo ponerles en el enunciado de la pregunta, les planteo el problema y después les indico, por favor, hagan en papel, con papel y lapicero, desarrollen el procedimiento y busquen la respuesta, le toman una fotografía a eso y me la adjuntan en esta respuesta. En esta respuesta podemos adjuntar archivos. O si quiero que un estudiante desarrolle un Excel, entonces en este le puedo poner la pregunta, por favor, cree un documento de Excel con estas y estas características y lo sube en el examen. Bueno, voy a seguir con esta de Rayuela, le voy a poner más puntitos, digamos que vale 4 puntos. Igual le puedo programar una retroalimentación general. Y aquí en opciones de la respuesta, esto del editor HTML es que el estudiante va a tener disponible esto que tenemos aquí nosotros para escribir. Entonces el estudiante pues va a poder agregarle texto, podría agregarle imágenes si quisiera, ¿verdad? Va a tener las mismas posibilidades que ya vimos que tiene este editor. Si queremos que sea obligatorio que el estudiante escriba algo, tenemos que ponerle aquí, requerir que el estudiante introduzca texto. Yo lo voy a poner como opcional. Tamaño de la caja de entrada es el tamaño donde escriben los estudiantes. 15 me parece bien, me parece un buen tamaño para computadora y para teléfono. Y aquí está lo que les decía, permitir archivos adjuntos. Entonces nosotros podríamos hacer que los estudiantes nos presenten cosas más allá de llenar o escribir en la plataforma a través de los archivos adjuntos. Entonces yo le voy a decir que sí, digamos que 2. Los puedo dejar como opcionales también. Podría, igual que en la tarea, limitar el tipo de archivos. Yo lo voy a dejar abierto. Y prácticamente podemos dejarlo tal cual, no es necesario que le pongamos nada más. Aquí le doy guardar cambios y entonces ya se me agrega acá la pregunta y me pone el puntaje que tenemos en la zona de acá. Si yo por cualquier cosa me arrepiento de ese puntaje, pues aquí con este lapicito le doy clic y puedo variar el puntaje, no sé, le doy 6 puntos, si le pongo, doy enter y se guarda el nuevo puntaje que le di a la pregunta. Vamos a agregar otra pregunta y vamos a utilizar la segunda opción, pregunta del banco de preguntas. Entonces acá le doy clic, se me abre el banco de preguntas y puedo seleccionar alguna de las categorías que tengo allí disponibles y entonces no sé, voy a seleccionar una de números primos aquí. Entonces, puedo venir y puedo seleccionar, no sé, las dos si quiero. Marco las dos preguntas, las añado y se me cargan en el cuestionario esas preguntas. Si yo quiero variarle el orden a las preguntas, pues las puedo mover también. Aquí tengo las opciones para mover. Voy a agregar otra pregunta y tenemos el último tipo que es una pregunta aleatoria. Entonces, las preguntas aleatorias, lo que se hace es que se selecciona una categoría. Voy a seleccionar la categoría que hicimos de literatura costarricense, esta. Es que tiene 4 preguntas esa.
y yo le voy a decir que cargue, no sé, 2 preguntas aleatorias. Eso quiere decir que a un estudiante le puede salir la historia de Tatamundo y el árbol enfermo, y a otro le puede salir cuentos de mi tía Panchita de autores costarricenses, y a otro, ahí se va mezclando. Como son al azar, entonces los estudiantes no necesariamente van a tener las mismas preguntas. Evidentemente, entre más preguntas tenga una categoría, las posibilidades de que los estudiantes tengan preguntas repetidas, pues va a ser muchísimo menor. Aquí agrego la pregunta aleatoria. Allí se me pone. Ahí está lista y voy a dejar el examen de esa manera. Vean que el examen me suma 11 puntos, pero que la calificación es de 20. Igual no tenemos que preocuparnos, automáticamente el sistema nos va a convertir estos 11 puntos en la calificación máxima, que es de 20, cuando lo llenemos. Bueno, digamos que ya está listo el examen y entonces yo voy a regresar aquí a la vista de primer examen parcial. Como profesor, yo tendría la posibilidad de observar, digamos, cuántas personas lo han resuelto. Y ahora, bueno, vamos a recordar quiénes son los que están matriculados aquí en el curso. Les voy a compartir el enlace del examen aquí en el chat. Para los que están matriculados en el curso, tiene una consulta. Y Dalicia, ¿podría utilizarla para comprobación de lecturas y quizzes? Sí, puede utilizarla para lo que usted quiera, ¿verdad? El cuestionario puede servir para lo que a usted le resulte práctico. Alguna gente la utiliza, por ejemplo, como una herramienta diagnóstica, no para hacer exámenes. Y entonces cuando dice puntaje máximo, le ponen 0. Y entonces es como para hacer prácticas también. Entonces nada más uno en el puntaje máximo le pone 0 y entonces puede hacer prácticas mediante el cuestionario también. Bueno, aquí les voy a compartir esto para que entren. No pueden entrar todos, podrían entrar únicamente los que están inscritos en el curso, que son los siguientes: Brian, César, Esteban, el estudiante falso, Josué, y Estefan. Ellos, si quieren, pueden entrar y resolver el examen. Yo voy a entrar aquí con el estudiante falso. Voy a actualizar la página. Y con el estudiante falso voy a venirme, aquí está, por acá está el examen, primer examen parcial, para que ustedes vean cómo ve el estudiante un examen. Al estudiante le salen las instrucciones acá. Luego le va a aparecer cuándo está abierto ese examen, cuándo se va a cerrar y cuál es el límite de tiempo. Y después le da intentar resolver el examen. Básicamente le pone la misma advertencia, uno le da a comenzar el intento y se le carga entonces el examen. Entonces aquí, bueno, aquí el estudiante puede venir y escribir. Vean que, como les decía, tiene disponible el editor. Este es el tamaño de las 15 líneas. Si quisiera subir un archivo, puede subirlo acá, y entonces lo mismo, si hizo un desarrollo a mano, le toma la foto con el celular y viene y la carga. Digamos que esto, voy a poner esto. Y sube el archivo. Si el estudiante es más vivillo, todavía pues tendría la opción de subirlo como imagen, y entonces le va a quedar aquí para el profesor todavía más fácil revisarlo, porque no va a tener que descargarlo. Pero digamos que eso ya requeriría que el estudiante tenga un conocimiento en el uso de la plataforma un poquito más grande. Lo más probable es que ellos lo adjunten. Y bueno, vienen las preguntas. Esta, por ejemplo, es una pregunta de selección múltiple. Dice: señale los que son números primos. Y entonces, bueno, que seleccionamos, vamos a la siguiente página. Vean que les decía 2 por pantalla, va mostrando. El estudiante puede devolverse si quiere. Entonces puede venir y revisar, y bueno, puede volver a continuar. Y 2 números primos son 13 y 15. Señale el autor de historias de Tatamundo. Siguiente página. Y aquí viene asociar, este es el asocie, ¿verdad? Y entonces va a aparecer los 3 autores con las 3 opciones que hemos puesto.
Y vean que aquí aparece este botón que dice terminar intento. Entonces los estudiantes piensan que ya lo enviaron. Y por eso les decía que hay que escoger la opción aquella de la primera, porque este es en realidad el botón que el estudiante tiene que darle clic y el estudiante piensa ya cuando le dio terminar el intento que ya, listo. Y aquí el estudiante le va marcando el tiempo que todavía le queda para completar. Aquí le voy a dar enviar todo y terminar, y esto es lo que el estudiante debería hacer. Si no lo hizo con la opción que nosotros dejamos, pues automáticamente va a quedar guardado y cuando pasa la hora va a quedar el intento, digamos, listo. Aquí está el intento, ¿verdad? Ya lo envió el estudiante falso. Yo voy a regresarme aquí a la vista de profesor y voy a actualizar la página. Y aquí en la vista de profesor me aparece que ya hay 3 intentos. Esos 3 intentos no necesariamente están terminados. Le voy a dar clic ahí donde dice 3 intentos y esto me va a mostrar aquí en la zona de abajo los estudiantes que han estado con los intentos. Entonces, por ejemplo, yo sé que César y Josué o no han terminado o no le dieron enviar y terminar. Si no le dieron enviar y terminar, hasta dentro de una hora les va a aparecer esta información que está aquí. Ya como profesor yo la veo. El estudiante, voy a pasarme aquí a la vista de estudiante, el estudiante no sabe qué nota se sacó ni cómo le fue, porque la revisión va a estar disponible hasta el 29 de mayo a las 7:30. Bueno, hoy hasta las 7:32 le aparecería una opción con la revisión aquí, de lo que tendría. Evidentemente esa revisión, si el profesor no ha revisado la parte del ensayo, pues será una revisión incompleta. Voy a pasarme aquí a la vista del profesor. El profesor, voy a actualizar a ver si ya César o Josué terminaron. Ahí ya Josué terminó. Josué, te fue fregado ahí. Y entonces podría el profesor venir y revisar. Y entonces vean que debajo del nombre viene aquí, dice revisión del intento. Entonces puede entrar aquí donde dice revisión del intento. Y digamos esta que es una pregunta tipo ensayo, aquí viene el archivo adjunto, lo podría descargar, podría verlo, podría revisar lo que se escribió. Y para ponerle la nota tiene que darle clic aquí donde dice escribir comentario o corregir la calificación. Entonces se le abre una nueva ventana. Ahí le puede poner un comentario a lo que hizo el estudiante y aquí le puede poner la calificación que obtuvo en la pregunta de desarrollo y luego pues le tiene que dar guardar. En el momento en que le da guardar se actualiza el cuestionario y observen que ya puso la nota aquí, puntúa 3/6. Se actualizó que nosotros le pusimos. De igual manera, cualquiera de las otras respuestas que están aquí, tenemos el chance de corregirlas aquí donde dice escribir comentario o corregir calificación, por si tenemos alguien que se queja y hay alguna pregunta que estaba errada, que la hicimos mal, pues vamos a poder entrar y hacer correcciones de las calificaciones que tenemos allí. Automáticamente nos calificó todo, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya tendríamos listo eso. Aquí le doy finalizar revisión. Y entonces ya el examen del estudiante falso está revisado, pero el estudiante falso todavía no puede ver la nota. Aquí podemos ver, bueno, ya César entregó y entonces también podríamos calificar a César y calificar a Josué. ¿Qué pasa si a un estudiante se le fue la luz y había empezado a hacer el examen? Entonces, bueno, si el estudiante empezó a hacer el examen que tenía 60 minutos nada más, si el estudiante empezó a hacer el examen a las 17:05, y ya son las 18:30, digamos que ya pasó la hora, y al estudiante le va a aparecer el intento ya completo y enviado, y posiblemente con una o dos respuestas nada más elaboradas.
Entonces nosotros como profesores, si el estudiante nos llama y nos dice, se me fue la luz, profe, ¿cómo hacemos? No sé qué. Pues bueno, nosotros como profesores podríamos marcar aquí y podríamos, perdón, me fui más para abajo, podríamos eliminar los intentos seleccionados. Entonces, bueno, voy a volverme a la vista del estudiante falso. Vean que el estudiante falso dice no se permiten más intentos, él ya no podría hacer el examen. Pero si el profesor le elimina el intento, aquí eliminar los intentos, entonces el estudiante, mientras esté abierto, digamos, el cuestionario, voy a actualizar la página, va a poder intentar resolverlo. Digamos que en esta configuración que tenemos, pues el estudiante lo único que va a tener es media hora, porque son las 7:02 y se cierra a las 7:30 el examen. Pero digamos que si esto estuviera más abierto, nosotros tendríamos chance de corregir la situación y darle al estudiante más chance para hacerlo. También tenemos otra posibilidad para ese tipo de situaciones, que es en el menú de aquí de la administración del cuestionario, viene una opción que se llama excepciones de usuario. Entonces, si yo le doy clic aquí a excepciones de usuario, yo puedo aquí agregarle una excepción al estudiante falso. Aquí lo puedo buscar dentro de mis estudiantes. Lo selecciono y como sé que solo tiene media hora para hacer el examen, entonces podría cerrarle el cuestionario más tarde. Y entonces esto de cerrar el cuestionario solo va a funcionar para él, porque es una excepción. Y si digamos es un estudiante que tiene bueno, tiene otro nombre en la universidad, una adecuación curricular y se le requiere dar más tiempo, pues también pues podría darle, no sé, vamos a ponerlo en minutos, podría darle 90 minutos para que resuelva el examen. Y si quisiera también podría darle más intentos al estudiante en particular. Ese sería, digamos, como otra forma de un estudiante que se le fue la luz, pues uno podría venir y no le borra el intento anterior, sino que le permite hacer otro nuevo. Y entonces tendríamos eso chance para esos estudiantes que tienen situaciones particulares, ¿verdad? Utilizar esta herramienta de la excepción de usuario. Evidentemente la tengo que guardar y entonces el estudiante falso va a poder ingresar y volver a hacer el examen por completo.